Muy buenas. Como todos estos días seguimos en la Real Academia Nacional de Farmacia. Hoy estamos también en otra parte del gabinete de recuerdos, justamente en la botica que estuvo instalada en el pueblo del Tiemblo, que fue adquirida por la Real Academia Nacional de Farmacia, por lo tanto fue salvada de la desaparición y que se montó en su totalidad, no junta, pero sí en diversos lugares de esta Real Academia Nacional. Tengo la fortuna de que hoy esté conmigo el doctor José Luis Barona Vilar. El doctor José Luis Barona es catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad de Valencia, es miembro del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero, ha sido investigador visitante en muchísimos sitios, lo cual a muchos nos produce una sana envidia. Ha sido investigador visitante en el Rockefeller de Nueva York, en la Hector August Bibliothek de Alemania, y profesor visitante en Oxford, en Noruega, en Bergen, investigador Salvador de Madariaga en la Universidad Europea de Florencia y desde 2026 es profesor visitante en la Universidad de Sumamoto, en Japón. Perdonen las pronunciaciones porque yo, al contrario que mi querido amigo el profesor Barona, soy más bien poco viajero desde el punto de vista científico. Allí en Japón imparte un curso de posgrado sobre orígenes de la ciencia moderna. También es miembro numerario de la secció de Ciències Biològiques del Institut d'Estudis Catalans y es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Fundamentalmente, bueno, a mí me cuesta mucho pensar el tiempo que conozco al profesor Barona, al que conocí en una circunstancia muy dura, que eran unas oposiciones suyas, y desde entonces pues me dejó totalmente fascinado. Ha hecho una obra científica desde mi punto de vista ejemplar y ahora últimamente publica más en inglés que en español, cosas que a mí pues, bueno, me parece estupendo, pero me cuesta más leerle, y sobre todo ha hecho algo admirable, que es en sus momentos de no investigación científica, es un autor literario, cosa que admiro también mucho. Ha escrito ya 2 novelas. Lejos de la creación literaria, hoy nos va a hablar de una cosa que es muy importante en su momento y que ha sido muy importante para la medicina más contemporánea, que es la medicina renacentista, porque, entre otras cosas, desde mi punto de vista, él es un excelente experto en este tema del Renacimiento y no solo desde el punto de vista de la medicina. Muchas gracias, José Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Javier. Yo quiero, antes de empezar mi intervención, dar las gracias a mi amigo y maestro, el profesor Javier Puerto, a quien conocí. Nos llevamos muy pocos años, pero él fue miembro del Tribunal de Oposiciones que me hizo funcionario titular en la universidad, y desde entonces hemos mantenido una relación personal, científica, académica, intensa y muy cordial siempre. Es para mí un privilegio estar aquí y aceptar esta invitación que me ha permitido conocer esta Real Academia, sus colecciones de historia y su historia en sí misma. Encantado y muy agradecido por esa amable presentación del profesor Javier Puerto. Yo quiero empezar hablando de la medicina renacentista
como suelen hacer los historiadores, dando el contexto, porque muchas veces el contexto es tan importante como el contenido, como el texto. La transición de la sociedad medieval hacia la modernidad fue un largo proceso, desencadenado por una pluralidad de factores que impulsaron el desarrollo de una floreciente cultura urbana. Las prósperas ciudades comerciales del Mediterráneo, como también las ciudades flamencas, germanas, escandinavas de aquella liga hanseática, junto con otras redes comerciales y políticas, impulsaron cambios sociales, intelectuales y culturales de gran calado. A ello se sumaron catástrofes demográficas provocadas, entre otras cosas, por las crisis de hambre y por las epidemias, además de las guerras, como la peste negra, famosa peste negra de mediados del siglo XIV, que desencadenaron movimientos migratorios hacia las ciudades, arruinando así amplios territorios del medio rural y reduciendo drásticamente la población europea, afectando profundamente a los sistemas productivos. En ese tránsito de la Edad Media hacia la modernidad influyeron factores sociales vinculados al auge de la burguesía urbana, un grupo social emergente en las prósperas ciudades bajomedievales y protorrenacentistas, en detrimento de la tradicional aristocracia feudal y eclesiástica. Como explica Max Weber, el auge de una economía urbana, artesanal y comercial impulsó una moral de trabajo y la acumulación de bienes, propiedades y capitales, con el correspondiente impulso de una economía mercantil que fue el embrión, el punto de partida del capitalismo posterior. La nueva significación social del trabajo y el comercio en el marco de la ciudad impulsó la contabilidad, la secularización y la idea de progreso, junto con una valoración positiva de la tecnología para lograr el dominio técnico del mundo. Estrechamente vinculado con esos valores de las sociedades urbanas y de la burguesía emergente, se consolidó una conciencia de individualidad que desplazó la religiosidad en aras de una mayor valoración de lo humano y de lo mundano. Esa transformación es palpable en el mundo del arte con la representación de la figura humana, los sucesos cotidianos y los elementos referentes de la cultura clásica como referente narrativo. La burguesía renacentista era más pragmática que la sociedad medieval y la filosofía y la medicina rompieron con la tradición escolástica. El humanismo tomó como ideal la cultura clásica, aunque con el paso del tiempo la crisis del criterio de autoridad de los clásicos corrió paralelo a una observación más abierta y libre de la naturaleza, formas de experimentación nuevas que fueron clave para un cambio epistémico que a lo largo de los siglos XVI y XVII puso los cimientos de un nuevo método, de un novum organum, de una nueva racionalidad. Además de estos factores sociales y culturales, hubo otros de carácter geográfico. Desde el siglo XIII, las ciudades mediterráneas habían iniciado un proceso de expansión comercial hacia Oriente que después se desplazó a territorios de África y del Nuevo Mundo. La expansión colonial se prolongó durante toda la Edad Moderna. La exploración de nuevos territorios y el contacto con otras sociedades y culturas puso en entredicho el limitado conocimiento de la naturaleza heredado de la antigüedad y obligó a representar al mundo ex novo, su cartografía, su historia natural, la comprensión de los otros, de la alteridad, con un incipiente pensamiento antropológico más allá de lo puramente religioso. Pero hay que reconocer que el tránsito de Occidente a la modernidad no habría sido posible sin el factor técnico. A las novedades bien conocidas en el arte de la navegación, a las conducciones hidráulicas o los nuevos molinos, hay que sumar el factor técnico más importante para la difusión de la ciencia, la imprenta de tipos móviles y su expansión por Europa y el resto del mundo a mediados del siglo XV. La imprenta no solo inició un floreciente comercio del libro, transformó también las vías de difusión de la religiosidad, el arte, la literatura, la medicina y la ciencia. La afición por la lectura,
la popularización de la poesía y del teatro, la creación de bibliotecas particulares e institucionales, las nuevas universidades, todo ello fue de gran importancia para la transmisión de la cultura y el conocimiento. La imprenta dio acceso a todo tipo de obras y transformó la enseñanza en las universidades, que pasó de ser una simple glosa del texto clásico a una lección personal del maestro. Tan profunda fue la transformación impulsada por el libro impreso que hubo que inventar tribunales inquisitoriales para vigilar la disidencia. La crisis religiosa fue otro de los factores que caracterizó al Renacimiento, a la modernidad temprana. La segregación de la Iglesia anglicana, la expansión del cisma luterano, entre otros, ahondaron la división y el miedo al desmembramiento de la cristiandad. Desde los trabajos de Max Weber, de nuevo lo cito, se ha aceptado la vinculación entre esas nuevas formas de religiosidad calvinistas, puritanas, luteranas, con una ética social asociada al capitalismo incipiente. El cisma religioso fragmentó Occidente, creó tensiones políticas y amparó la contrarreforma. Muchas de las censuras de los tribunales inquisitoriales pretendían impedir la filtración del virus de la disidencia, la división de los imperios y la destrucción de la unidad ideológica y política de Occidente en torno a la religión. Evidentemente, eso no favorecía la libre circulación de las ideas científicas, de los instrumentos, las máquinas, las prácticas. Todo este fenómeno general tuvo su manifestación en la medicina y en sus diversas áreas. En el caso del cuerpo humano y del saber anatómico es paradigmático. Las escuelas de cirugía y de medicina proliferaron en las ciudades más prósperas en el marco de estudios generales y de las primeras universidades. Eso tuvo una repercusión importante en la enseñanza de la anatomía y en la transformación de los conocimientos sobre la morfología del cuerpo humano. Desde el siglo XIII, algunas universidades incorporaron la disección de cadáveres, actividad siempre realizada tras la correspondiente autorización papal. La Universidad degli Studi di Bologna fue una de las primeras, seguida de otras universidades también, como la de Padova, París y otras más. En territorio hispano, tanto el Hospital de Guadalupe como la Universidad de Valencia se practicaron disecciones desde su fundación, ya que en el caso de la cirugía, la Escuela Valenciana había conseguido autorización papal antes incluso de la fundación de la universidad. En el dominio de la descripción anatómica, durante los siglos XV y XVI, no solo se recuperó plenamente el saber clásico y se depuraron los errores de los textos antiguos y de los escritos árabes medievales, sino que empezaron a enriquecerse los saberes anatómicos con nuevos detalles desconocidos. Se inició entonces un proceso de recogida de datos empíricos que con el paso del tiempo daría lugar a la llamada Reforma Vesaliana, personalizando en la figura de Andrés Vesalio un amplio proceso de renovación de saberes y representaciones del cuerpo humano durante los siglos XV y XVI. La práctica de la disección de cadáveres determinó, desde mediados del siglo XV, la rectificación de numerosos datos erróneos de la anatomía alejandrina y galénica y la descripción de nuevas estructuras anatómicas. La historiografía clásica, proclive a la mitificación de héroes, atribuyó el mayor mérito a Andrés Vesalio, a pesar de que el proceso renovador fue infinitamente más amplio en el espacio y en el tiempo, con la participación de numerosos anatomistas. Uno de ellos, Alessandro Benedetti, practicó demostraciones públicas de anatomía y publicó una Historia Corporis Humani en 1493. También Berengario da Carpi realizó descripciones originales del sistema venoso y rectificó errores descriptivos de la anatomía galénica sobre el cartílago aritenoide, la cinta olfatoria y algunas partes del aparato reproductor. También cabe citar a Niccolò Massa, autor de un libro de introducción a la anatomía, o a Charles Detienne, que publicó un tratado sobre la disección de las partes del cuerpo, junto con Giovanni Cannanno, Andrés Laguna, Bernardino Montaña de Monserrate, Gabriele Cervi, Jean Fernel, Günther von Andernach, Jacobo Silvio.
Todos ellos fueron destacables anatomistas contemporáneos o anteriores incluso del propio Andrés Vesalio. Esas sucesivas generaciones contribuyeron a transformar los saberes anatómicos y cambiaron sustancialmente la representación del cuerpo humano. La imprenta, el arte del grabado y el anfiteatro anatómico fueron tres actores imprescindibles en el impulso de esa nueva anatomía humana. El cuerpo humano. El cuerpo humano era el objeto principal de observación, pero también el canon de belleza para pintores y escultores. Las pinturas y los grabados de Durero, la vitalidad y el movimiento corporal de las pinturas y esculturas de Michelangelo, Buonarroti o los dibujos y las pinturas de Leonardo da Vinci, describían con hermosa perfección la arquitectura del cuerpo humano, basándose en la teoría mecánica del movimiento local, con magníficos diseños osteomusculares y tendinosos. La anatomía y el arte reflejan un cambio sustancial en la significación del cuerpo humano en la cultura renacentista. Fueron motivo central de la pintura y de la escultura, además de desarrollar nuevas formas artísticas como los modelos anatómicos en cera, una técnica que surgió en Italia y donde se denominó cheroplástica. En España, el médico de Carlos V, Bernardino Montaña de Monserrate, publicó un primer tratado de anatomía en castellano, el Libro de Anatomía del Hombre, en 1551, que venía seguido de un apéndice en el que relataba la interpretación del sueño del marqués de Mondéjar, de quien era médico, donde ofrecía una síntesis de los conocimientos fisiológicos del galenismo en clave alegórica. Es un estilo literario común a la literatura científica renacentista, donde las metáforas urbanas, militares y domésticas servían para describir la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano, reflejando una concepción organicista del cosmos y del cuerpo, probablemente influida por el neoplatonismo. El libro de anatomía de Montaña respondía a una concepción semejante a otros tratados europeos del siglo XVI, como el del francés Henri de Mondeville o el del inglés Thomas Vicary, las primeras obras de anatomía que se escribieron en lengua vulgar y que tenían como público destinatario los cirujanos y barberos. En el caso de Montaña es destacable la presencia de concepciones fisiológicas procedentes de la alquimia. Se basaba para ello en experiencias de destilación propias, donde proponía concepciones alquímicas de la digestión gástrica, de los análisis de sangre, de orina y de fluidos orgánicos que él mismo había realizado en sus prácticas de laboratorio. Esa mentalidad científica de Montaña de Monserrate respondía en el fondo a la defensa de la experiencia personal, de la experiencia sensible como fuente de conocimiento, lo que se traducía en las disecciones de cadáveres, en los experimentos de vivisección con animales y también en la práctica de experimentos alquímicos. Ese libro de Montaña es una demostración palpable de la pluralidad de corrientes científicas que encontramos en el Renacimiento y también del proceso de crisis y de descomposición que estaba experimentando el galenismo. El impacto de Andrés Vesalio merece una referencia explícita. En el marco de ese amplio movimiento anatómico y artístico que invadía Europa de representaciones originales del cuerpo humano, la verdadera ruptura con la anatomía medieval y con el galenismo recibió su máxima expresión en la obra de Andrés Vesalio De Humani Corporis Fabrica Libri Septem, la anatomía o la estructura del cuerpo humano en 7 libros, publicada en Basilea en 1543. Vesalio había nacido en Bruselas y ejercía como disector anatómico en las universidades italianas de Padua, Ferrara, antes de convertirse en médico de cámara de Carlos V. Su fábrica expresa una actitud crítica frente al pasado. Rectifica muchos aspectos de la anatomía medieval y posee un excelente aparato iconográfico de gran valor artístico y de una insólita precisión científica,
de la mano de Johannes Stephanus de Calcar o Jan van Calcar, un pintor italiano de origen alemán, discípulo de Tiziano, que es el autor de los grabados cuya extraordinaria belleza fue factor esencial, sin duda, para el éxito del libro. La formidable difusión del texto de Vesalio por bibliotecas, universidades europeas y su obsesión por desacreditar la autoridad de Galeno hicieron que los historiadores, generación tras generación, personalizaran en Vesalio el proceso de ruptura y renovación de la herencia anatómica de la antigüedad y de la época medieval. La reforma no solo implicaba corrección de errores, también ponía en tela de juicio el escolasticismo y el criterio de autoridad de la ciencia antigua mediante un nuevo método, la observación directa del cuerpo o del ser vivo. El orden descriptivo que planteaba Vesalio ya no seguía el patrón puramente territorial de capite ad calcem, de cabeza a pies, sino que aportaba una perspectiva del cuerpo organizada en tres grandes sistemas. El sistema constructivo, que parte del esqueleto como el elemento sustentador de la arquitectura; el sistema conectivo, compuesto de ligamentos y músculos que dan forma al movimiento local, junto con las venas, arterias y nervios que conectan las distintas partes; y finalmente el sistema animador o impulsivo, donde los órganos albergados en las tres cavidades orgánicas, la abdominal, la torácica y la craneal, serían el elemento impulsor de la vitalidad. En ese punto hay que decir que su perspectiva funcional o fisiológica era muy tradicional, considerando que los órganos de cada cavidad son los instrumentos de unas facultades que derivan de las tres almas inspiradas en Platón, reproduciendo el galenismo. No todo, por tanto, en la obra de Vesalio era renovador. Su texto, por ejemplo, ignoraba la circulación pulmonar descrita antes por el médico sirio Ibn an-Nafis y recuperada después por algunos anatomistas españoles. Su concepción de la estructura íntima del cuerpo era humoralista y tradicional, siguiendo el más puro galenismo, aunque su obra anatómica quedó profundamente mitificada por la historiografía desde la Ilustración. La renovación anatómica no permitía la indiferencia entre los anatomistas o los médicos frente a las novedades, y pronto las críticas al galenismo desencadenaron controversias y posturas antagónicas. Además de las rectificaciones, había un cambio de mentalidad científica, que con el transcurso del tiempo dio paso también a la micrografía para la exploración microscópica de las estructuras anatómicas con lentes de aumento, microscopios rudimentarios que desvelaban la estructura íntima de las partes, como puede verse en estos grabados de Crisóstomo Martínez. Otro de los aspectos que experimentó una transformación importante durante el Renacimiento fue la fisiología. La crítica a los conceptos fundamentales de la fisiología galénica se fundamentaron en las principales corrientes intelectuales o filosóficas del Renacimiento. En consecuencia, el humoralismo clásico, galénico, hipocrático, entró en declive merced a nuevas interpretaciones basadas en el estudio de la dinámica de las partes sólidas del cuerpo. Cabe apuntar 4 orientaciones principales: una empírica, experimental, que huía de modelos teóricos a priori; una corriente mecanicista; otra de orientación química, prequímica o iatroquímica; y finalmente una tendencia vitalista, animista, que representaba una reacción en contra del materialismo implícito en la visión mecánica. Todas ellas se fundamentaban en el valor del experimento resolutivo para decantar opiniones contradictorias, la práctica de experimentos para deducir cuál de las ideas era la cierta. El empirismo, la observación y los experimentos de vivisección, sustentados por la filosofía científica, dieron frutos como los de Santorio al demostrar la importancia metabólica de la transpiración, o las pruebas sobre la circulación de la sangre que aportó el gran William Harvey. La mentalidad empirista despertó un gran interés por la experimentación, lo que aportó abundantes datos
sobre el funcionamiento de los seres vivos. Cabe destacar la descripción de la circulación hepática y su red capilar por Francis Gleason, los estudios sobre las glándulas de Stensen y de Malpighi, las observaciones microscópicas de Leeuwenhoek sobre glóbulos sanguíneos, capilares, espermatozoides, fibra muscular, el funcionamiento del páncreas, el bazo, el hígado, fueron todos ellos analizados mediante técnicas de sección, amputación, formas de fisiología operatoria que empleaban animales de experimentación en una época ya tan temprana. El mecanicismo, en particular, tuvo una gran influencia sobre los médicos. Giorgio Vallivi creó una doctrina fisiológica basada en el concepto de fibra, como unidad elemental. Según ella, todos los órganos y estructuras del cuerpo estarían compuestos por fibras de distinta composición, tamaño, propiedades, resistencia, elasticidad, fuerza, cuya dinámica se basaba en las leyes de la mecánica. Borelli, un colega italiano suyo, elaboró una miología, un estudio sobre los músculos, fundamentada en concepciones matemáticas y geométricas. Sostenía, como otros, que el libro de la naturaleza fue escrito por el creador en lenguaje matemático. Es una frase de Borelli que sintetiza esa visión mecánica y que además pretende hacer compatible el creacionismo con la ciencia. En España hubo novatores como Juan de Cabriada o Juan Bautista Juanini que siguieron esa orientación en el siglo XVII, la cual se extendió a muchos círculos europeos, incluida la Royal Society de Londres. Algunos historiadores le han llamado a este movimiento iatromecanicismo o mecanicismo médico. Por último, conviene mencionar un movimiento que se inició en el siglo XVI con Paracelso. Tuvo su apogeo en el siglo XVII, tras varias generaciones de paracelsistas, cuyo impacto sobre la medicina recibió el nombre de iatroquímica o química médica. El principal teórico de esa primera generación fue Van Helmont, un holandés, junto con otros eclécticos como el químico Glauber, Daniel Sennert o Andreas Libavius. Los paracelsistas elaboraron una imagen del hombre como correlato dinámico de los procesos y de las fuerzas que actúan en la naturaleza. El cuerpo animal, el cuerpo humano, estaría compuesto por tierra y agua, mientras que el cuerpo sidéreo, espiritual, estaría compuesto por fuego y aire, y todos ellos, ambos, constituidos por los tres elementos de los paracelsistas, el sulfuro o azufre, el mercurio y la sal, cuya realización en cada persona daría lugar a un arqueo individual, personal. La iatroquímica elaboró un sistema médico alternativo al galenismo que abarcaba tanto fisiología como patología y terapéutica. Ellos incorporaron los medicamentos químicos, asumían las reformas anatómicas y también la teoría nueva de la circulación de la sangre, además de dar importancia a la observación clínica y anatomopatológica. El iniciador de la iatroquímica en esa segunda generación fue Franz de Leboe, llamado Silvius, un profesor de medicina en la Universidad de Leiden, cuyo concepto clave era la idea de fermentatio o fermentación, una disolución química con producción final de sal. A esa alteración de los líquidos del organismo, que solían afectarse fundamentalmente, le llamó acrimonia, de tal manera que clasificaba las enfermedades entre dos tipos de acrimonia, la acrimonia ácida o la acrimonia alcalina. Una era benigna, la otra maligna. La otra gran figura de la iatroquímica fue el británico Thomas Willis, que fue profesor de Oxford y miembro de la Royal Society, que aplicó la doctrina de la fermentación a las funciones orgánicas, interpretando de esta manera manifestaciones clínicas como la fiebre, las enfermedades de la sangre, la histeria, la hipocondria. A pesar de su rápida difusión, sin embargo, el movimiento iatroquímico entró en declive y a finales del siglo XVII prácticamente desapareció. El Renacimiento también se caracterizó fundamentalmente por cambios en la manifestación de las enfermedades. Durante la colonización europea del siglo XVI, los movimientos de poblaciones, las migraciones y el contacto entre poblaciones
que no tenían relación anteriormente, tuvo un impacto demoledor en la expansión de epidemias y en la aparición de nuevas enfermedades. Según estimaciones, la viruela causó más de 8 millones de muertos en América Central, en Mesoamérica tras la llegada de los españoles. Y el Cocolitzli, nombre que daban y que apodamos los hispanos venganza de Moctezuma, al parecer superó los 15 millones de muertos en varias oleadas en el siglo XVI, una forma de salmonelosis seguramente, al tiempo que el treponema pallidum, antes benigna causa de males cutáneos como el mal de Pinta o el mal de Pian, pues ganó virulencia extendiendo la sífilis por todo el mundo. Aparecieron también otras enfermedades antes desconocidas, como el llamado sudor inglés, causando epidemias puntuales que desaparecieron con el tiempo. La mayoría de esas nuevas enfermedades y grandes catástrofes epidémicas deben interpretarse por el contacto entre comunidades humanas que habían evolucionado aisladamente y que no habían tenido contacto entre sí, además del contacto con animales nuevos, formas de zoonosis que alcanzaron a los humanos. La medicina renacentista, más empírica, más experimental, junto con los datos que aportaban las autopsias de cadáveres, cuestionaban las interpretaciones humoralistas, generando controversias y puntos de vista dispares. Esas nuevas ideas y corrientes científicas se tuvieron que enfrentar a la elaboración de concepciones de la enfermedad construidas desde el paracelsismo, la circulación de la sangre o la nueva observación anatomopatológica. El humanismo tuvo una influencia como corriente social e intelectual en la asistencia a las enfermedades, en los hospitales. Si exceptuamos instituciones militares como los valetudinaria, fundados en época romana por el emperador Augusto, para atender a los soldados heridos, los precedentes más antiguos de la asistencia hospitalaria en nuestra tradición estuvieron vinculados a la acción de instituciones religiosas. Este referente religioso era evidente en las sociedades medievales, tanto en los hospitales islámicos como en las parroquias y monasterios medievales cristianos. La institución hospitalaria tradicional, que se gestó en la Europa medieval bajo la influencia islámica y del cristianismo, tenía un carácter más de asistencia social y espiritual que sanitaria. Como una más entre las instituciones de caridad y beneficencia pública, el hospital, lugar de acogida, cumplía funciones de asistencia a pobres y desprotegidos, mujeres viudas, niños abandonados, ancianos, marginados, soldados, vagabundos, quienes no podían recibir en definitiva una asistencia sanitaria directa, domiciliaria, del médico, y recurrían al hospital como lugar de asilo. Por eso los hospitales eran refugio de las clases más pobres desde el Renacimiento hasta finales del siglo XIX, donde convivían en condiciones difíciles de hacinamiento, suciedad, falta de recursos. La labor asistencial de enfermeros, médicos y cirujanos en todas estas instituciones representaba solo una parte de la función que desarrollaba la institución. Durante el periodo renacentista, el auge de las ciudades dio origen a los primeros hospitales generales, típica institución del Renacimiento, por influencia de los humanistas como Erasmo de Rotterdam o nuestro Luis Vives, que elaboraron concepciones del espacio urbano donde instituciones civiles como los mercados o los hospitales desempeñaban una importante labor de cohesión y de integración social. También se fundaron asilos para dementes, instituciones mantenidas por la caridad pública destinadas a preservar la estabilidad social, aliviar la pobreza, la marginalidad y los conflictos derivados en ellas en momentos de crisis. Eran lugares gestionados con rigurosa disciplina por el estamento religioso y destinados a la salud del cuerpo y a la salud del alma, con la participación de médicos, cirujanos, boticarios, enfermeros y hospitaleros. Los médicos pasaban visita con regularidad, prescribían medicamentos y dietas, mientras el estamento religioso, los enfermeros y hospitaleros, convivían diariamente y controlaban el régimen de vida, la disciplina y los horarios de los pacientes. Con el paso del tiempo,
la actividad asistencial del médico y el cirujano fue cobrando mayor importancia dentro del hospital, incorporando también la farmacia como un elemento central para la preparación de medicamentos simples y compuestos. Comenzó de esa manera un proceso de secularización compatible con la tutela de las órdenes religiosas, lo que reforzaba la dimensión plural de esa institución social, religiosa y sanitaria. Aunque el médico y el cirujano no formaban parte de la administración del hospital, colaboraban directamente en su funcionamiento interno como actores imprescindibles para el desempeño de sus funciones. ¿Y qué medicamentos se utilizaban en el Renacimiento? Bueno, la farmacopea antigua y medieval estaba constituida, fundada esencialmente por plantas, aunque la llamada botica de las inmundicias tenía elementos de muy diverso origen, especialmente detritos animales, como bien ha explicado en sus publicaciones el profesor Puerto. La tradición clásica, desde Teofrasto hasta Dioscórides, había acumulado remedios curativos que aumentaron durante el periodo medieval gracias a las aportaciones de médicos árabes que incorporaron numerosos remedios derivados de la tradición persa e india. Aunque el Renacimiento no cambió en lo esencial la orientación terapéutica del galenismo, la expansión colonial desbordó de novedades americanas y asiáticas las farmacopeas tradicionales. Las obras de Dioscórides, Plantas y remedios medicinales, era en realidad un amplio listado, tratado de casi 700 plantas, donde otros remedios, vegetales, animales y minerales, eran listados según sus propiedades terapéuticas y principios activos. Andrés Laguna, el gran humanista y médico personal de Carlos V, publicó en 1554 unas anotaciones al Dioscórides a Nazarbeo, que fue el trabajo preliminar para su obra definitiva sobre la materia medicinal, cuya obra que se convirtió en una obra de referencia para médicos y para escuelas de medicina. Su obra tuvo una gran difusión y fue traducida a numerosos idiomas en un tiempo en el que el paracelsismo ampliaba, como he dicho, el arsenal terapéutico con nuevos medicamentos de origen mineral y otros obtenidos de las prácticas alquímicas. No obstante, el mayor enriquecimiento de la materia médica derivó de las plantas y remedios procedentes de las colonias, que impulsó de manera espectacular el comercio de especies y semillas, la creación de hortus médicos, jardines de aclimatación y jardines botánicos. Francisco Hernández fue nombrado por Felipe II protomédico general de las Indias en 1570 para una expedición por Mesoamérica dedicada explícitamente a estudiar plantas medicinales junto con un geógrafo, pintores, botánicos y médicos nativos, curadores, sanadores, para recoger y clasificar los diversos especímenes. También estudió la cultura y las prácticas medicinales del pueblo nahua. Regresó a España en 1577, cargado con una inmensa cantidad de semillas, plantas y reproducciones que quedaron almacenadas en la biblioteca del monasterio del Escorial. Hernández, sin embargo, falleció tras publicar una breve introducción a lo que sería su trabajo definitivo, lo que desgraciadamente no pudo hacerse porque fue destruido en un incendio que tuvo lugar en el Escorial en el siglo XVII. Una recopilación y una síntesis se publicó en Nápoles y una recopilación de 1615 recogía bajo el nombre de 4 libros de la naturaleza y virtudes de las plantas y animales reunidos en el uso de medicina en Nueva España por parte del monje dominico Francisco Jiménez. Además de Francisco Hernández, hay que destacar la aportación de Cristóbal de Acosta, seguidor de García de Horta en Goa y en la India, y su famoso Tratado de las Drogas de 1578, como también al médico sevillano Nicolás Monardes. Todos ellos alcanzaron un reconocimiento internacional gracias al impulso que les dio para su difusión el naturalista holandés Charles de Lecluze o Carolus Clusius,
quien conoció la botánica hispano-portuguesa en el Nuevo Mundo y en las Indias orientales durante su recorrido por la península ibérica en 1564. Como esas obras botánicas se habían escrito en castellano o en portugués, Clusius las tradujo al latín, sintetizó, mejoró su contenido, en algunos casos la iconografía, y contribuyó a difundirlas entre los grandes naturalistas y médicos europeos del Renacimiento. En 1571, durante una estancia en las Islas Británicas, llegó a manos suyas el libro de Nicolás Bonardes, primera, segunda y tercera parte de la historia medicinal de las cosas que se traen de las Indias occidentales. Poco después, Clusius hizo una versión de esta obra de Bonardes en latín, bajo el título de Simplicibus Medicamentis ex Occidentale India, etc., que se publicó en 1574. No quiero finalizar esta panorámica de la medicina renacentista sin hacer una brevísima referencia al campo de la cirugía, un área profesional donde tuvieron gran auge publicaciones que se editaron en lengua vernácula porque iban destinadas a un público más amplio que los médicos, incluyendo a los cirujanos y barberos. Relegada a un segundo plano, la cirugía, frente a la medicina clínica en el latín culto, la cirugía renacentista adquirió en algunos lugares un mayor prestigio social y profesional, especialmente en los países del sur de Europa, en Italia, Francia y España, donde la monarquía y la aristocracia, junto con las escuelas de medicina, reconocieron la labor de los cirujanos reales y de alto rango. Los libros de cirugía renacentistas aportaron novedades destacables. La cirugía universal de Juan Fragoso, que incluía un tratado sobre la defensa de los cirujanos frente a los tribunales en caso de denuncias. Francisco Díaz, que publicó un compendio de cirugía y un insólito tratado sobre las enfermedades de los riñones, vejiga y carnosidades de la verga y orina, que está considerada un precedente importante de la cirugía urológica. Francisco Arceo, Andrés Alcázar, en todos ellos hay novedades relativas a la neurocirugía, a la cirugía plástica, a la ortopedia, sin olvidar la obra de Juan Calvo, su cirugía universal y particular del cuerpo humano. La formación de los cirujanos impulsó una nueva literatura en lengua vernácula y una mejor formación de nuestros cirujanos. En definitiva, con esta exposición he pretendido exponer hasta qué punto el Renacimiento marcó el origen del hombre moderno, de la modernidad, en lo ideológico, en lo médico, en el acercamiento a la naturaleza, y cómo los diversos aspectos de la cirugía y de la medicina renacentista experimentaron grandes cambios en un periodo de transformación como fue aquella primera globalización. Muchas gracias por su atención, muchas gracias, amigo Puerto, de nuevo, por haberme invitado a esta amigable charla. Muchas gracias, profesor Barona. Habrán observado ustedes con la conferencia magnífica del profesor Barona, pues que hay varios puntos de contacto con otras conferencias, entre las cuales está la propia que les di yo sobre las características fundamentales de la ciencia renacentista. Evidentemente eso se debe a que tenemos una serie de posturas intelectuales comunes. Pueden pensar, pues, habría que haber organizado. No, las cosas están organizadas así porque deseamos juntar en estas charlas a una serie de especialistas en diversas materias, es decir, a historiadores jurídicos, a historiadores sociales, a historiadores de la medicina, a historiadores de la ciencia, para que ustedes puedan hacer sus propios planteamientos. Yo estoy muy contento de la conferencia que hoy nos ha dado el profesor Barona y sobre todo de su final. Nos ha explicado, no sobre todo, me ha gustado mucho su final, nos ha explicado cómo se crea una nueva manera de abordar la vida y de abordar la ciencia. Este ciclo
va sobre humanización de la sanidad. Para entender eso, primero tenemos que entender cómo se va formando el paradigma sanitario, médico, científico, hasta llegar a un determinado momento en que realmente pues nos podemos plantear otras cosas porque es eficaz. Es decir, todavía un participante en estas conferencias al acabar me decía, sí, pero se moría todo el mundo, claro. Cuando el paradigma es erróneo, la tecnología, que suelen ser los medicamentos, que suelen ser los tratamientos de los cirujanos, que no son los cirujanos de ahora, pues suelen ser erróneos y no sirven para mucho. Pero si no se hubieran tenido estos principios que recordamos, si no se hubiese desarrollado el pensamiento racionalista griego, no estaríamos donde estamos. Y no intentamos hacer unos cursos de historia de la ciencia, de historia de la medicina, sino de humanización de la sanidad. Por eso le doy muchísimas gracias al profesor Barona por haber estado con nosotros y, como siempre, les pido a ustedes que continúen en nuestro ciclo si tienen ustedes ganas y tienen la amabilidad de acompañarlos. Muchas gracias.